La educación mexicana se enfrenta a un desafío crucial en la actualidad: la necesidad de revisar y transformar la cultura cognitiva dominante entre los docentes, quienes desempeñan un papel fundamental en el sistema educativo. Esta revisión se enmarca en la importancia de cuestionar tanto el aprendizaje y el conocimiento de los alumnos, como los hábitos y las capacidades de aprendizajes continuos entre los maestros. Abordar este desafío desde una perspectiva epistemológica compleja, como la propuesta por Edgar Morin, implica adentrarse en un terreno de reflexión profunda y sistémica sobre la práctica educativa en la educación básica. El estudio de la reflexión en el ámbito del pensamiento complejo, sustentado en la visión hologramática acerca del docente y su práctica educativa, se presenta como un reto significativo. Morin sugiere que comprender esta noción disciplinar compleja requiere de atender a varios principios fundamentales, como el sistémico u organizativo, el hologramático, el del bucle retroactivo y recursivo, el de la autonomía-dependencia y el dialógico. Estos principios en conjunto ofrecen una perspectiva integral sobre la intensidad del sujeto docente, visualizada como un proceso tanto objetivo como subjetivo. La identidad en este contexto permite al sujeto referirse a sí mismo tanto en términos de objetivación y permanencia como en términos de autorreferencia, lo que implica una comprensión profunda de la propia identidad en el proceso del conocimiento y aprendizaje. La formación, concepto central en pedagogía y filosofía, ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde estar estrechamente ligada a la cultura y el desarrollo humano hasta convertirse en un ascenso hacia la generalidad como tarea humana. Autores como Gadamer y Castoriadis han destacado la importancia de este proceso de formación del ser humano, que implica un constante camino hacia la superación de la naturalidad y la búsqueda de la generalidad. Esta concepción humanista de la formación coincide con la idea de Morin de reintroducir al sujeto cognoscente en todo proceso de conocimiento, reconociendo la importancia de la reflexión y la interacción entre el sujeto y el objeto del conocimiento. En el contexto de la educación mexicana actual, se ha evidenciado que un carácter fragmentario en la cultura educativa, donde el sistema educativo ha establecido un horario rígido para el aprendizaje de las ciencias, esto sin considerar la visión global de la educación. Morin señala que esta fragmentación del saber en la escuela mutila el conocimiento y expulsa tanto a la ciencia como a los científicos, así como los criterios básicos de la cientificidad. La crisis de fundamentos en la educación mexicana refleja la necesidad de un cambio profundo y una revisión de los enfoques y modelos educativos existentes. En este contexto, la epistemología del conocimiento propuesta por Morin ofrece una oportunidad única para replantear la educación en México. Sus propuestas filosóficas, como la apertura bioantroposociológica, la reflexividad permanente ciencia-filosofía, la reintegración del sujeto, la reorganización epistemológica, el mantenimiento de la interrogación radical y la vocación emancipadora, se presentan como herramientas valiosas para abordar los desafíos actuales en el ámbito educativo. La educación mexicana necesita mirar hacia adentro y establecer sus propios sistemas de conocimiento y recuperar la pedagogía como un campo de reflexión y no de exclusión del sujeto que conoce. Este proceso de introspección y transformación es fundamental para impulsar un cambio significativo en el sistema educativo y promover un conocimiento más reflexivo, crítico y sistémico en beneficio de los estudiantes y la sociedad en su conjunto. Los principales conceptos de la epistemología del conocimiento propuestas por Edgar Morin incluyen lo siguiente: la complejidad y conexión de los conocimientos. Morin se centra en la interconexión y la complejidad de los conocimientos, promoviendo una visión holística y sistémica del saber. Responsabilidades cognoscitivas. Destaca la importancia de que los docentes sean sujetos clave en la educación, capaces de someter su propio conocimiento a críticas y detectar errores cognitivos. En cuanto al aprendizaje reflexivo, propone un aprendizaje
que permita a los sujetos cuestionar su propio conocimiento y detectar errores e ilusiones cognitivas. En cuanto a la visión sistémica, aboga por un conocimiento que promueva la reflexividad, la no exclusión del que conoce y la apertura a nuevos campos de conocimiento. Estos conceptos fundamentales de la epistemología del conocimiento de Edgar Morin buscan transformar la educación hacia un enfoque más integrador, reflexivo y sistémico. Según Edgar Morin, el aprendizaje reflexivo es fundamental para promover un pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes. Algunos aspectos claves de su propuesta incluyen cuestionar el propio conocimiento. El aprendizaje reflexivo permite a los sujetos someter a crítica su propio conocimiento, detectando errores e ilusiones cognitivas. Esto fomenta una actitud de apertura y de mejora continua. Detectar errores cognitivos. Morin destaca la importancia de que los estudiantes aprendan a identificar y a corregir los errores y sesgos en su forma de pensar. Esto los vuelve más conscientes de las limitaciones del conocimiento. Aprender a aprender. Un aprendizaje reflexivo promueve que los estudiantes desarrollen habilidades metacognitivas para aprender de forma autónoma en el proceso de aprendizaje, no solo en los contenidos. En la visión sistémica, Morin propone un aprendizaje que permita comprender las interconexiones y la complejidad de los fenómenos, en contraposición a una visión fragmentada del conocimiento. Esto prepara mejor a los estudiantes para enfrentar nuevos problemas complejos. El papel del docente. En este enfoque, el docente es un facilitador que promueve la reflexión y el cuestionamiento en los estudiantes. En lugar de ser un transmisor de información, su rol es acompañar y guiar durante el proceso de aprendizaje. Según el artículo proporcionado, la responsabilidad cognitiva de Edgar Morin se refiere a la importancia de que los docentes asuman un papel fundamental en la educación, siendo capaces de someter su propio conocimiento a críticas y detectar errores cognitivos. Morin destaca que los docentes son elementos clave en el proceso educativo y que su aprendizaje permanente es fundamental para enfrentar y transformar las circunstancias de la práctica docente en la educación básica. Esta responsabilidad cognitiva implica reflexionar sobre el conocimiento, promover la profesionalización como una oportunidad de aprendizaje continuo y establecer bases para diseñar un esquema cognitivo que se adapte a las necesidades de la práctica docente. En resumen, la responsabilidad cognitiva de Edgar Morin enfatiza la importancia de que los docentes sean sujetos críticos y reflexivos, capaces de mejorar su propio conocimiento y contribuir de manera significativa al proceso educativo. Según Edgar Morin, la visión sistémica es fundamental para comprender la complejidad del conocimiento y la realidad. Algunos aspectos de su clave de propuesta incluyen lo siguiente: la interconexión de los fenómenos, donde Morin destaca que los diferentes elementos de un sistema están interconectados y son interdependientes. No se pueden estudiar de forma aislada. En la visión holística, más allá de las partes, es necesario entender el sistema como un todo. La suma de las partes no es equivalente al todo, que tiene propiedades emergentes. En cuanto a la retroalimentación, los sistemas funcionan a través de bucles de retroalimentación, donde los efectos interactúan con las causas. Esto genera dinámicas complejas. Aperturas a nuevos campos. Una visión sistémica implica estar abierto a integrar conocimientos de diversos campos disciplinarios para comprender mejor la realidad. La reflexividad. El sujeto que conoce también forma parte del sistema observado. Debe reflexionar sobre su propia influencia en el proceso del conocimiento. Incertidumbre.
Dada la complejidad, siempre hay un grado de incertidumbre e impredecibilidad en los sistemas. No se pueden hacer predicciones deterministas. Según la lectura de la epistemología del conocimiento propuesta por Edgar Morin, tiene importantes implicaciones para la educación mexicana actual. La educación mexicana necesita instaurar sus propios sistemas y procedimientos de conocimientos, recuperando la pedagogía como campo para formular la problemática de la reflexividad y la no exclusión del sujeto que conoce. Morin propone aplicar en la educación conceptos como la apertura bioantroposociológica, la reflexividad permanente, ciencia-filosofía, la reintegración del sujeto, la reorganización epistemológica, el mantenimiento de la interrogación radical y la vocación emancipadora. Desde la educación es posible cuestionar los conceptos, instrumentos y finalidades del conocimiento, interrogar sobre la validez del conocimiento y reconocer la lucha entre los nuevos oscurantismos y la búsqueda de la verdad. La educación tiene la oportunidad de propiciar un conocimiento complejo que implica sobre aprender, adquirir, organizar y hacer uso eficaz de la información, descubrir relaciones e ir del entorno al mundo, luchando contra la ilusión y el error. Para lograr esto, es fundamental aceptar la idea de que todo lo que concierne al espíritu, psiquismo, desarrollo cerebral e inteligencia es incomprensible sin la noción del sujeto, en un sentido multidimensional donde el cuerpo y el espíritu son constitutivos de ser un individual dotado de la cualidad de un sujeto. En conclusión, la epistemología de Morin ofrece un marco valioso para repensar la educación mexicana, promoviendo un conocimiento reflexivo, complejo y centrado en el sujeto que conoce. Esto implica un cambio de paradigma en la forma de concebir y practicar la educación en el país.